Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saluda nuevamente su amigo Elvis Augusto Yaza Falcón, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Continuamos con el curso de responsabilidad social, ya una nueva semana, una nueva charla. El proyecto es el proyecto de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica. Ya lo sabemos, ya. El tema que nos lleva hoy, ¿no? que tocaremos hoy, es el aumento de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Básicamente el aumento de alimentos es cuando ya se tiene un reconocimiento, cuando ya se tiene una pensión fijada, sea por la vía alternativa del acta de conciliación, que recuerden que conversamos si tiene calidad de sentencia, o sea por una sentencia judicial, ¿ok? En ese caso, en ese caso, este, puedo solicitar mi aumento de alimentos. Siempre que se entienda bien que tiene que existir una variación hacia arriba con relación a las necesidades del alimentista y a las posibilidades de quien debe brindar los alimentos. Ahora bien, entonces, ¿qué cosa define el aumento de alimentos? ¿Qué es el aumento de alimentos? Nuestro ordenamiento legal, específicamente el Código Civil, ya lo ha establecido. Recuerdo que hicimos mención de esto en nuestra primera charla del derecho alimentario. Es el artículo 482 del Código Civil, que señala incremento o disminución de alimentos. A la letra dice lo siguiente: la pensión alimenticia se incrementa o se reduce según el aumento o la disminución que experimentan las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de la remuneración. Entonces, el código es clarísimo, ¿eh? Creo que ahí no debería haber mucha explicación, ¿no? Para que exista un aumento de alimentos, importa que haya existido una variación en las necesidades del alimentista, de quien recibe los alimentos, y una variación en las posibilidades del que debe brindarlas. Entiéndase que es una variación superior, ¿no? Porque si es una variación inferior, nos veríamos ante otro tema, que es la reducción, que ya veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está clarísimo, me imagino. ¿Ya? Entonces, entendemos que si alguien desea plantear, presentar, solicitar, entablar una demanda de aumento de alimentos, tiene que tener en claro si las necesidades del alimentista han aumentado, ¿ok? Y al mismo tiempo debemos tener en cuenta, de manera correlativa, paralela, ¿no? Si las posibilidades del alimentante o del obligado también han sufrido una variación o un incremento para bien o para mal, ¿no? Si ha aumentado su posibilidad o de repente ha disminuido, ¿no? Para que el juez al momento de analizar pueda ver si nos puede otorgar una pensión más elevada. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es cierto, con el paso de los años los alimentistas aumentan sus necesidades. No es lo mismo un niño de 2, 3, 4 años que un niño de 14, 15, 16. Entonces, es evidente que aumenta. Es evidente que aumenta. Pero lamentablemente a veces las posibilidades del obligado no se han incrementado. Y es más, muchas veces hasta han disminuido. Entonces el juez se ve en una disyuntiva ahí y dice, sí, verdaderamente el niño ha incrementado sus necesidades. Pero este señor, al contrario, antes ganaba 2.000 soles, ahora gana sueldo mínimo.
cómo aumentarlo sin poner en riesgo la propia subsistencia. ¿Ok? A veces aquí entra un poco a tallar el tema de la moral, ¿no? O sea, este señor cómo va a tener 2 hijos más si no tiene para mantener al anterior. ¿Por qué tiene familia? ¿No? Son, ahí colisionan ciertos derechos, ¿no? Pero la situación va por ahí. El juez va a analizar rigurosamente, ¿no? Ambos aspectos. Necesidades, posibilidades. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que entender que para iniciar este proceso de alimentos primero tenemos que recabar nuestra documentación, nuestras pruebas, ¿no? Esto a diferencia del proceso de alimentos, en el cual solamente necesitábamos el DNI y la partida, ¿no? El DNI de quien va a representar o de quien va a presentar la demanda y la partida de nacimiento que demostraba la afiliación, la afinidad, el entroncamiento familiar. Entonces, en este caso es diferente, ¿no? Se debe tener pruebas fehacientes. Primero, bueno, del entroncamiento familiar, ¿no? Y después de los demás requisitos que vamos a señalar de manera detallada más adelante. Hay que tener en cuenta que tenemos que recabar, juntar, acumular esas pruebas para poder iniciar este proceso, ¿no? Antes de iniciar. En el caso, por ejemplo, de los alimentistas, tenemos que juntar, ustedes saben, todo lo que se pueda, ¿no? Si de repente el incremento ha sido por motivo de una enfermedad, ¿no? O algún accidente que ha provocado una discapacidad, gastos de colegio, ¿no? Mayor cuidado de repente por una condición especial, ¿no? Que ha sobrevenido después de la demanda, de repente mayor edad, preparación para estudios superiores, cambios de domicilio, ¿no? Mudanza, ¿no? Y todas estas cosas. Hay que ver, ¿no? En el caso del obligado, ¿no? Hay que intentar recabar de repente su condición económica haya aumentado, haya cambiado de trabajo, haya aumentado el sueldo, se haya convertido en político de repente, ¿no? Y ahora tiene plata como cancha, ¿no? O de repente se ha sacado la tinca, ¿no? Se ha sacado de repente, ha ganado un Rospigán y se ha ganado 100.000, 200.000 soles. Entonces hay que intentar recabar esa información. Luego de repente un incremento por casos fortuitos, ¿no? De sus posibilidades. De repente ha sido sujeto de herencia, sujeto de sucesión, de donación, por parte de un abuelo, un tío, sus padres. Todo ese tipo de cosas uno tiene que intentar juntar, recabar, ¿ok? Antes de iniciar la demanda, ¿no? ¿Y qué consideramos de repente como necesidad, el aumento de la necesidad? Hay muchas cosas. Recuerdan que el Poder Judicial ha establecido que las necesidades del alimentista no tienen que ser rigurosamente determinadas. Entonces, todo incremento de necesidad, el juzgado tiene que plasmarla en un pronunciamiento. En este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Existe un pleno jurisdiccional, ¿no? Una jurisprudencia. Es un pleno del 17 de noviembre de 2017, ¿no? Que es un pleno jurisdiccional distrital civil, ¿no? Que señala en uno de sus considerandos, dice: el beneficio económico por cambio de residencia debe ser afectado con la pensión de alimentos a favor de todos los hijos del obligado, conforme el artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil, toda vez que es un ingreso de libre disponibilidad, en tanto tiene por finalidad cubrir los gastos del traslado al nuevo lugar de residencia que el policía en retiro decida libremente fijar, por lo cual que no constituye un pago para el cumplimiento de sus funciones como policía en actividad. Entiéndase. En este caso, el Pleno ha señalado que cualquier incremento, bonificación, ¿ya?, que no sea directamente
utilizable para el ejercicio de las funciones, por en este caso es un policía, tiene que ser materia de incremento en la pensión, tiene que afectar. En el caso de un policía, por ejemplo, se afecta directamente la planilla, ¿no? Y el porcentaje. En el caso que se pueda obtener este tipo de incrementos de repente de alguien que no se encuentra en planilla o de alguien que no está debidamente determinado en un centro laboral o de repente gana por a destajo, ¿no? O es, o es independiente, ¿no? Cualquier tipo de incremento tiene que tomarse en cuenta, tiene que ser afectado por la pensión de alimentos, ¿ok? Hay que tener eso en claro. Ahora, Elvis, ¿cómo se presenta? Como toda demanda. Hasta el momento, como toda demanda. Ya lo hemos referido en las veces anteriores. Se presenta por escrito. ¿Ok? Se presenta por escrito. Se hace una demanda y se presenta ante el Poder Judicial, ¿no? La vía del proceso, la vía procedimental es el proceso único, ¿no? Y el juzgado llamado por ley es el juzgado de paz letrado, como ya lo ha señalado el Código de los Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? El juez de paz letrado es competente para conocer demanda en los procesos de filiación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión de alimentos, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Bueno, ese es en el caso de un divorcio, ¿no? Entonces, tenemos claro eso. El proceso de alimentos, de aumento de alimentos, se presenta ante el juzgado de paz o juzgado de paz letrado, dependiendo si en el lugar donde se va a demandar no existiera juzgado de paz letrado o juez de paz letrado, se presenta ante el juez de paz. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos, Elvis? ¿Qué tengo que tener a la mano? Justo como estábamos desarrollando hace un momento, ¿no? Con la necesidad de la prueba, ¿no? Para el proceso de aumento de alimentos. Los requisitos, el primer requisito y el más importante en todos los procesos de alimentos, como ustedes saben bien, es la partida o acta de nacimiento, que es la que demuestra la filiación, el entroncamiento familiar, el lazo que existe entre el alimentista y el obligado, ¿ok? Entonces, la partida. Después, ¿qué necesitamos? El DNI de su representante, la persona que va a demandar en representación de esta persona que está pidiendo alimentos, aumento de alimentos, ¿ok? Ojo que también puede pedir aumento de alimentos un hijo que sea mayor de edad, que ingresado a la universidad necesita cubrir mayores gastos, entonces él puede demandar directamente también al padre, porque ya es mayor de edad. A mutuo propio puede presentar su demanda de aumento de alimentos y solicitar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Luego, es necesario presentar la copia certificada de la sentencia de alimentos o en su defecto el acta de conciliación que contenga el monto fijado. Recuerden que el acta de conciliación, como ya lo vimos también anteriormente en unas charlas, tiene calidad de sentencia. Entonces, eso es lo que se tiene que pedir obligatoriamente. Copia certificada. ¿Puedo presentar copia simple? No, no puedes presentar copia simple, ¿no? Tengo una foto por ahí que le he tomado foto y lo imprimo. No, no se puede. Pero es igualito. No es igualito. Tiene que estar certificado, ¿no? Y luego es necesario presentar las pruebas. Estas pruebas que habíamos estado señalando, pruebas del incremento de la necesidad del alimentista, sean pruebas médicas, sean pruebas de gastos educacionales, de vivienda, lo que fuere, presentarlos. Y en el caso del incremento de la capacidad, presentar de repente si podemos conseguir boletas, si conocemos por ahí de repente presentar cuál ha sido el incremento, si tiene un cargo político, ahora es alcalde, ahora es regidor, ¿no? Ahora es juez, ¿no? Hay que ver todo eso
para poder demostrar que han aumentado. Y si esta persona es dependiente, es decir, trabaja en una empresa, en una institución pública, procurar presentar la dirección de la empresa y cuál es la empresa o institución donde trabaja. De tal modo que el juez en algún momento, si cree conveniente, solicite el informe de los ingresos, ¿ok? Para que pueda tener una sentencia válida. Ahora bien, como señalé, se presenta por escrito, cumpliendo con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esos requisitos, tengo mi demanda. En mi demanda tiene que contener obligatoriamente el domicilio del demandado. Y tiene que ser el domicilio real, auténtico, donde pueda llegar, ¿no? Donde pueda llegar la notificación. No vaya a ser que esa notificación sea devuelta 1 o 2 veces, no se notifique, se retarde el proceso. Si de repente el domicilio es difícil de conseguir, está lejos, de repente está en un lugar como Manzana Lote, hay que señalar una referencia para que pueda ser notificado válidamente, ¿okay? Luego hay que señalar el monto del incremento, que también es importante. Si en la anterior demanda me fijaron 500 soles, yo quiero ahora 1000, tengo que señalar. En la anterior demanda, por el cuarto juzgado de San Juan, del Lurigancho, me fijó la pensión de alimentos de 500 soles, ahora requiero la pensión de 1000 soles, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces, es importante fijar eso, ¿no? Se tiene que demostrar obligatoriamente también, como dije yo, la sentencia, que existe una sentencia. Que tenemos que demostrar válidamente. O sea, yo no puedo demandar aumento de alimentos y que no demuestro que ya existen alimentos, ¿ok? No lo puedo presentar después, como les dije, no lo puedo presentar en copia simple, no lo puedo presentar en foto, ¿no? Hay que demostrarlo y hay que presentar copias certificadas de la sentencia o del acta de conciliación sobre alimentos, que ya tenga un monto fijo, ¿ok? La copia certificada de la sentencia tiene que estar consentida. No vaya a ser que ayer salió mi sentencia de alimentos y hoy día estoy pidiendo el aumento. No puede ser. Tiene que ser una demanda consentida. Una sentencia consentida, perdón. ¿Sí? Y los documentos que incrementen la necesidad del alimentista y la situación económica del demandado. ¿Ok? Ahora bien, una vez que se han cumplido con todos estos requisitos, se han presentado la demanda de alimentos ante el juez de paz letrado, tengo que esperar que el juzgado califique. El juzgado califica normalmente, lo normal es que sean 5 o 10 días, a veces demoran 15, a veces demoran 20, dependiendo de la carga procesal del juzgado, ¿ya? Y hay juzgados que son un poco más lentos que otros, de hecho, ¿no? Los que litigamos sabemos que renegamos más en un lado como en otro, en un juzgado como en otro, ¿no? El juzgado califica, admite la demanda y corre traslado al demandado en el domicilio que nosotros válidamente hemos señalado, y el demandado tiene 5 días para contestar, presentar sus pruebas, de repente sus tachas, sus excepciones, si ha habido algo por ahí, ¿no? Tiene derecho a presentar todos sus medios de defensa, ¿no? Y después de eso, de que él sale a proceso, el juez señala una fecha de audiencia única, ¿no? Ya sabemos por charlas pasadas que es un proceso de audiencia única, es un proceso en donde se ve todo, donde se sanea el proceso, se resuelve todo tipo de tachas y excepciones, se promueve la conciliación, el juez incita, promueve, invita a las partes a conciliar a ver si de repente tienen la disposición y se evitan todo el proceso y la sentencia y ahí queda, ¿no? El juez convalida el acuerdo, ¿no? Al cual han arribado las partes, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Pero normalmente a veces, al ser de hechos tan delicados, a veces no se llega a una conciliación y entonces una vez que
se han agotado todas estas etapas procesales, ¿no? Desde la postulación hasta la conciliación, se pasa a la etapa probatoria, el juez ve qué pruebas hay, ¿no? Que se han presentado, son documentales, de actuación inmediata, o son de repente mediatas, informes, oficios a los centros de trabajo, ¿no? Entonces, de repente oficios a centros médicos, ¿no? Para establecer la necesidad del alimentista, etc. El juez decide, ¿no? Si es pruebas inmediatas, el juez deja los autos al despacho para sentenciar. Y sentenciará en el término de ley. Si son pruebas mediatas, ¿no? Oficios, informes, el juez las envía, las solicita, y una vez que esto regrese, pasa a despacho para sentenciar, ¿no? Al finalizar la audiencia de pruebas, determinar que el expediente queda a despacho para sentenciar, el juez, después de haber llevado y agotado todas las etapas del proceso, haber respetado el debido proceso, el derecho de defensa de las partes, esencialmente el demandado, ¿no? Emite una sentencia arreglada de derecho, una sentencia señalando el quantum y el porqué. En sus considerandos, ha decidido aumentar de la pensión alimenticia existente que se encuentra plasmada en una sentencia anterior o en un acta de conciliación a una nueva pensión alimenticia superior, ¿no? Indicará también la forma de pago, que puede ser por descuento de planillas o tiene que ser pagada directamente, ¿no? Y esta sentencia judicial cumplirá sus efectos desde la notificación, ¿ok? Y posterior, si es que no ha sido sometida a apelación, no hay un tema impugnatorio, se declarará consentida. Si no, tendrá que subir a una segunda instancia donde será o confirmada o revocada por un juez especializado de familia, ¿ok? Esto básicamente es el proceso de aumento de alimentos, ¿sí? Creo que aquí me tienen una pregunta, ya, solamente hay una pregunta. ¿Nadie más quiere preguntar? ¿Sí? Listo. A ver, ¿qué dice la pregunta? A ver, como decía, hay una pregunta que me está haciendo Carol. Ya dice, si ya solicité un aumento de alimentos, ¿podré solicitar otro aumento más adicional? Bueno, la norma no pone ninguna restricción al respecto, ¿no? Básicamente el artículo 482 no dice que solamente pueda solicitar un aumento de alimentos. Dice, la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimente las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Entonces, queda claro que la misma norma no es restrictiva. Entonces, uno puede presentar, si es que el incremento es exponencial, permanente, puede seguir solicitando a nosotros el aumento de alimentos. Imagínate, me casé con una persona cuando era estudiante. Ganaba una cantidad de plata y le pedí una cantidad de plata determinada, ¿no? Luego esta persona se volvió profesional, aumentó sus posibilidades. Yo solicité mi aumento de alimentos. Luego esta persona se volvió asesor, ¿no? De un congresista e incrementó exponencialmente sus ingresos. También puedo solicitar el aumento debido a ese incremento, ¿no? Y claro, también está a las necesidades del alimentista. Después se volvió ministro. Y claro está que también debo solicitar el aumento de alimentos porque ha aumentado visiblemente, ¿no?, sus ingresos. Entonces, sí se puede, ¿sí? Luego tenemos otro en el chat, dice Marcos, ¿se puede solicitar aumento de alimentos así no se pueda demostrar el incremento de ingresos del obligado? Bueno, aquí
tenemos que poner en claro una cosa, ¿ok? Hay que delimitar la chamba, por así llamarlo, del juzgado. El juzgado no puede hacer el trabajo investigador, ¿no? Ese es el trabajo de la persona que va a solicitar la pensión. Tiene que hacer el trabajo de hormiguita, ver, verificar sus pruebas, demostrar, ¿no?, que existe verdaderamente un incremento, o demostrar si esta persona de repente está faltando la verdad, está pasando de repente doble recibo por honorarios, no sé, ha puesto una empresa para que sea la empresa la que cobre en lugar de él directamente. Uno tiene que intentar demostrar. El juzgado, el juez, el secretario no va a ir a averiguar, no va a ir a... El juez puede solicitar un informe. Imagínate que la empresa donde está trabajando es de su padrino, del padrino del obligado, y le ha puesto en la planilla que gana sueldo mínimo, pero en realidad se le pagan un sueldo superior y encima se le pagan, de repente le pagan viáticos, le pagan bonos, les dan gana algún porcentaje adicional. Entonces ese trabajo no lo puede hacer el juzgado pedirá el informe y si el padrino contesta y dice no, el señor gana sueldo mínimo, el juzgado no puede ir más allá. Quien tiene que demostrar esto es la parte, ese es el trabajo de la parte, ¿sí? Quiero que se entienda eso, ¿no? O el abogado que nosotros contratemos, darle las facilidades para que se pueda conseguir esa información, si no es difícil, ¿ok? Listo, gracias por haberme escuchado, espero que hayan tomado nota de los ejemplos, de la información que se les ha brindado de manera muy práctica, ¿no? Para que les pueda servir, ¿sí? Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente charla, ¿sí? Buenas tardes, chao.